Bueno, buenas. Vamos a hacer la reseña de este libro. Este libro es un... Aquí viene aquí una como CI. Bueno, CI, sí. Son clásicos inolvidables. Es una colección de clásicos inolvidables. Miren más que bonito lomo. Este es color rojo. Y el autor de esta novela es Blest Gana. Vamos a ver cómo se llama la novela. Aquí viene. Dice aquí el Ateneo. El Ateneo, vean, dice aquí. Aquí el Ateneo. Vamos a ver esta novela, Obras Selectas de Blest Gana. Viene aquí la primera. Alberto Blest Gana, Obras Selectas, tomo 2, Durante la Reconquista. Bueno, es una colección, dice, Librería El Ateneo Editorial, Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro, Caracas, Montevideo, México y Barcelona. Aquí está, tomo 2, se llama Durante la Reconquista. Y aquí viene, dice que esta obra es impreso en la Argentina, queda hecho el depósito que proviene la ley, etcétera, etcétera, 1969, fíjense, 1969, y aquí empieza Durante la Reconquista. Ahorita vamos a ver una semejanza del autor, y aquí empieza con el tomo 1, son dos tomos 1 y 2, que vienen a esta misma obra. Bueno, no trae ninguna, digamos, no trae ninguna, fotografía o algo, y aquí al final, vamos a ver, aquí viene, y aquí está, el índice, dice, Durante la Reconquista, tomo 1, página 7, y Durante la Reconquista, tomo 2, página 447, y como vemos, tiene 1034 páginas, ¿ok? Y aquí dice que, este libro se terminó de imprimir el 30 de agosto de 1969 en los talleres gráficos Rodríguez Hermanos y compañía. Ok, bueno, muy bien. Entonces es un libro que se llama Durante la Reconquista, el autor es Alberto Blest Gana. Bueno, vamos a ver, antes de ver la obra, vamos a leer aquí unos párrafos, un primer capítulo, a ver si podemos... lo podemos programar para nuestro club de lectura, a ver ver de periodo un capítulo 1 o los primeros capítulos. Pero vamos a ver primeramente quién fue Blest Gana, Alberto Blest Gana, ¿verdad? Alberto Blest Gana dice que es chileno. Dice que nació Alberto Francisco Javier Blest Gana, nació en Santiago de Chile, fíjense, el 14 de junio de 1830 y fallece en París el 8 de noviembre de 1920, o sea, a la edad pues fíjense nomás, de 90 años. Dice, fue un novelista y diplomático chileno, considerado el padre de la novela chilena. Blest Gana era de ascendencia irlandesa y vasca. Era su ascendencia y vasca. Dice, entre sus obras más conocidas, porque tuvo varias obras, se encuentran La aritmética del amor, que la escribió en 1860, y Martín Rivas, 1862, El ideal de una calavera, 1863, Durante la Reconquista, que es esta obra que vamos a leer unos 2 capítulos, a ver si nos engancha para nuestro próximo club de lectura. Y El Loco Estéreo, en 1909. Dice, novelas que hasta el día de hoy, son material de lectura escolar en Chile y que han sido adaptadas varias veces al teatro y al cine. Fíjense, dice que se le considera pionero en Iberoamérica de la novela realista, o sea, en la misma cuerda, dice, del mismo calibre, digamos, de
Honoré de Balzac. Acuérdense que Honoré de Balzac fue un novelista y dramaturgo francés, representante de la llamada novela realista del siglo XIX, trabajador infatigable, etcétera. Bueno, de la comedia humana, y también, digamos, de la misma novela de Charles Dickens. Charles Dickens fue un escritor inglés, y aparte de Stendhal, Henry Bailey, conocido por su seudónimo Stendhal, fue un escritor francés. Bueno, así es considerado Alberto Blés Gana. Dice novela realista. Dice su producción temprana está empalmada con la tradición romántica. Mantuvo apegos con argumentos de tema sentimental, pero con tratamiento que hacen énfasis en la observación social y psicológica. Dice, en sus principales obras, la trama imbuida en la pequeña historia se enlaza habitualmente con un momento clave en la historia de Chile, en muchos casos historia recién por aquel entonces. Escribió novelas realistas en castellano bastante antes de que también así lo hiciera, por ejemplo, Benito Pérez Galdós. Bueno, los primeros años. Dice, fue hijo del médico irlandés Guillermo Blés, uno de los impulsores de la modernización de la medicina chilena en la primera mitad del siglo XIX, y de la criolla chilena María de la Luz Gana López. Su hermano mayor fue el escritor chileno Guillermo Blés Gana, uno de los principales exponentes de la poesía romanticista, entre otros. Fíjense, en 1847, cuando era menor de edad, partió a Francia a perfeccionar sus estudios militares. En París, donde debió leer las novelas de Balzac y ser testigo de la Revolución de 1948, permaneció 5 años, primero en la escuela primaria de Versalles y después en la escuela del Estado Mayor. En ese periodo francés no hay mucho rastro de sus actividades privadas, pero en un punto entre 2 años y su regreso a Chile debió ocurrir la siguiente escena, que narrada por Blés Gana revela que el cadete escribía versos ya desde la adolescencia. Aquí viene uno que dice: desde un día en que leyendo a Balzac hice un auto de fe en mi chimenea, condenado a las llamas las impresiones rimadas de mi adolescencia, juré ser novelista y abandonar el campo literario sin las fuerzas no me alcanzaba para hacer algo que no fuesen triviales y pasajeras composiciones. Bueno, vuelve a Chile a finales de 1951, cuando muere su madre. Meses antes de su regreso, junto a su casa familiar, se había producido los combates principales del motín de Orriola, que después narraría en la novela Martín Rivas. Se dedica inicialmente como teniente de ingenieros a enseñar geometría elemental, topografía y aritmética en la escuela militar, participando en el levantamiento de mapas de Chile junto al cartógrafo francés Pedro José Amadeo Pisis. Se sabe que solicitó a la universidad que le validaran como agrimensor y que como parte del equipo de Pisa al menos participó en las mediciones hechas en las haciendas ribereñas al río Maipó, desde San Francisco del Monte hasta la desembocadura. Bueno, en su época juvenil, dice, en esa época comenzó a publicar colaboraciones en el periódico literario El Museo, dirigido por Diego Barrios. El 12 de octubre de 1954, a la edad de 24 años, contrajo matrimonio con la acomodada criolla Carmen Bascuñán Valledor, que falleció ella en 1911, con quien tuvo 3 hijos. Durante los primeros años de la relación, vivió en casa de sus adinerados suegros. Sus hijos fueron Carmen, Alberto y Blanca Blés Bascuñán. Dice, en 1955, a la edad de 25 años, renunció al ejército
para dedicarse por completo a las letras. Ese mismo año publicó en la revista de Santiago sus novelas Engaños y Desengaños y Los Desposados, una tragedia romántica en la que el protagonista es un joven revolucionario que participa en las barricadas parisinas en 1848. De estas publicaciones y hasta los 34 años, cuando comienza a tener empleos políticos y administrativos, pasará por una primera etapa de abundante producción literaria. En 1858 entrega El primer amor, La fascinación y Juan de Aria, además de su obra teatral El jefe de familia, publicada en el Correo Literario que dirige su hermano Guillermo y José Antonio Torres. La otra novela, La aritmética del amor, en 1860, considerada su primera novela mayor, se impone en un certamen literario de la Universidad de Chile, en el que José Victorino Lastarna y Miguel Luis Amunastegui son los jurados. El veredicto fue sumamente elogioso con la obra de Blest Gana. Y dice lo siguiente, dice, la novela titulada La América en el amor es un fruto sazonado de un escritor ya veterano que presenta no su primer ensayo literario, sino una obra bien meditada y bien ejecutada, que descubre una larga práctica en el difícil arte de escribir. El gran mérito de esta composición es el ser completamente chilena. Los diversos lances de la fábula son sucesos que pasan efectivamente entre nosotros. Hemos presenciado o hemos oído cosas análogas. Los personajes son chilenos y se parecen mucho a las personas a quienes conocemos, a quienes estrechamos la mano, con quienes conversamos. Bueno, esto fue el veredicto del jurado. Dice, a los pocos meses es designado miembro de la Facultad de Humanidades de la misma casa de estudios, y en 1862 sigue su obra más célebre y reeditada, Martín Rivas. Este Martín Rivas, dice, es una novela del género realista y costumbrista del siglo XIX y obra cumbre del escritor y novelista diplomático chileno Alberto Blest Gana y publicada en 1962. Dice, es considerada como la primera novela realista escrita en Chile. Esta Martín Rivas. Dice, centrada en el amor imposible del protagonista, un huérfano venido a menos y la hija de un adinerado tutor, en una acción ambientada con el telón de fondo de la igualitaria revolución de 1851. Una novela con una excelente narrativa en tercera persona y que desentraña la naturaleza femenina y el poder del dinero. También, en 1862, publicó las novelas cortas Mariluán, un drama en el campo y la venganza, en la que incursiona en temas indígenas y rurales. En 1863 es el turno de la novela El ideal de un calavera, ambientada en la época del fusilamiento de Diego Portales. Y al año siguiente publicó La flor de la higuera, obra sobre el amor de dos adolescentes que se enfrentan a la oposición y rivalidad de sus respectivas familias terratenientales. Fíjense nomás, todas estas novelas. Dice, después entra un receso literario, solo roto en 1867 con un libro de crónicas de viaje de Nueva York al Niágara, surgido de su trabajo diplomático. Volverá a la creación en la etapa final de su vida, tras años de dedicación a la diplomacia. Dices, bueno, su vida pública pues fue básicamente diplomático, fue diputado, dice, fue ministro, embajador de Chile en Washington, Londres y París en el 66, 87. Bueno, fue básicamente diplomático toda su carrera, y aquí en su segunda etapa literaria, dice, renunció a su trabajo diplomático en 1887,
A partir de entonces retomará en la etapa final de su vida la creación literaria. En los primeros años de su jubilación se preocupa de reeditar las obras de su periodo anterior. En 1897 publica esta novela, Durante la Reconquista, centrada en la independencia de Chile. Fíjense, esta obra que tenemos aquí se trata de la independencia de Chile, y continuará en 1904 con los 2 extensos tomos de, bueno, aquí aparte de la novela de los trasplantados, sobre la vida de los hispanoamericanos en París. Bueno, pero esta novela que tenemos aquí es sobre la independencia de Chile. Este trabajo va a estar muy interesante. Dice, después viene Loco Estéreo en 1909, sobre un liberal que es encerrado por su hermana, ansiosa de apoderarse de la fortuna familiar en la época posterior a la guerra contra la Confederación de Paul Boliviana. Dice que su esposa muere en 1911 y a ella dedica al año siguiente su última novela, Gladys Fairfields, la que menos ha trascendido de las 4 que escribió en su periodo final. Una historia romántica que transcurre en los aristocráticos balnearios europeos de la época. Por lo tanto, Alberto Blaise Gana falleció en París en noviembre de 1920, como les digo, a los 90 años de edad, y se encuentra sepultado en el cementerio de Père-Lachaise. Bueno, pues esta es la semblanza del autor de esta obra, que se trata de la independencia de Chile. Bueno, vamos a ver cómo está la redacción. Vamos a leer la primera parte, aquí un capítulo 2, a ver cómo viene, a ver si la podemos programar para un futuro lectura de nuestro club de lectura. Tomo 1, capítulo 1. Dice, desde las cumbres nevadas de los Andes, el sol, como enamorado de la tierra, la abrazaba. Fíjense cómo ya empieza aquí la prosa tan exquisita. Su tibia caricia, de fulgurante luz, había dorado con sus resplandores la falda de la cordillera, disipando con su aliento como se borran al despertar los recuerdos de un sueño, los jirones flotantes de su velo de brumas, cuerdos de un sueño, los jirones flotantes de su velo de brumas. Fíjense más como dice, los jirones flotantes de velo de brumas matinales. Macul y Peñalolén, iluminados de súbito, enviaban a Santiago su sonrisa de verdura. Había besado con su saludo del alba la despoblada cima del cerro de San Cristóbal y partido sus rayos sobre los riscos del Santa Lucía. Había corrido después a lo largo de la pedrejosa caja del Mapocho, tiñendo de rubio color las turbias ondas del río, y descendió poco a poco en raudales de claridad de los tejados y las calles, penetrando por patios sus huertos y por jardines, despertaba la vida y el movimiento tras un paso vencedor. Fíjense cómo está escrito así como en poesía. Dice Santiago, en aquella mañana del 10 de octubre de 1814, había recibido su huésped más eterno que el del abril florido del poeta, con los atavíos de una fiesta pública. Vistosos cortinajes de brocado y terciopelo colgaban de balcones y ventanas.
arcos triunfales de arrayán y de olivo, entrelazados con el pendón de su majestad Fernando VII, en lo alto se alzaban solemnes en los 4 ángulos de la plaza principal. Largas banderas con los colores de la madre patria plantadas en las puertas de calle bajaban majestuosamente de sus astas y se balanceaban con muelle abandono al soplo leve de la brisa del sur. Por todas partes un pretencioso empeño de ostentación, un afeite de mujer gastada que quiere fingir la alegre frescura de la juventud a fuerza de aderezos y cintajos. El empeño oficial de simular la popularidad con apartosas muestras de un regocijo forzado. Muchas casas habían sido blanqueadas de nuevo y en no pocas los escudos de armas de aristocrático blasón que en dura piedra de cantería se veían esculpidas sobre las puertas. De calle encontrábanse rodeados de guirnaldas de flores y de verdura como las que trenzan los pintores en las fiestas pastorales de alguna Arcadia imaginaria. Para admirar tanta pompa y galanura, el pueblo había acudido de los arrabales desde temprano, con sus ponchos multicolores, sus chupallas de pita o sus bonetes maulinos de pan de azúcar. Los hombres, con sus rebozos de Castilla, verdes y colorados, y sus polleras de vistosos colores, las mujeres. Poca gente decente, gente visible, como se decía más comúnmente entonces, transitaba por entre la plebe abigarrada. La corriente humana, a veces en línea cortadas como camino de hormigas o en bandas de unos pocos, como gansos que caminan con gravedad al bebedero, se dirigía a la plaza por las diferentes calles que en ellas desembocan. Pero hombres y mujeres iban por lo general silenciosos, sin la prisa que impulsa el interés y sin las voces hirsotadas en que la alegría popular desahoga el fuego de su contento y el exceso tumultuoso de su robusta vitalidad. Solo los muchachos, cohorte, siempre alegres, metían bulla. A pesar de los cortinajes y de las banderas, a pesar de los arcos y de las flores, a pesar de la luz resplandeciente del sol que brillaba como una sonrisa del cielo, hubiérase dicho que una sombra de recogimiento se advertía en los semblantes, como si una preocupación oculta embargara en la turba plebeya la natural expansión del roto que se divierte. Miraba tranquilamente, apenas con curiosidad, las galas de que la ciudad estaba vestida, y seguía esa turba entrando en la plaza, sin tumulto, con paso tardo, con aire desconfiado. Era porque la fiesta que se preparaba tenía para los más una significación siniestra. El pueblo sentía en ella algo de ominoso que hacía vibrar en él la cuerda del patriotismo desconsolado, en una de esas conmociones que se adueñan del alma de las multitudes
sin necesidad de propaganda ni fuerza extraña, por la electricidad misteriosa de un sentimiento común. Empezaba el segundo acto del luctuoso drama de la Reconquista española. El primero acaba de terminar con la tremenda jornada de Rancagua, los heroicos defensores de la plaza que conquistaron con su arrojo convertir una derrota en una de las más brillantes páginas de la historia chilena. Habían tramontado los Andes, dejando la patria enlutada y los hogares en lágrimas. Principiaba la leyenda que generalmente el vidrio de aumento de la historia, pero que esta vez no necesitaban de su poder engrosador para dar a los personajes del drama las proporciones gigantescas de los héroes de epopeya. Era la leyenda con su poesía de admiración, dando forma a la gratitud patriótica del pueblo vencido. Un puñado de hombres que, después de agotar todos los recursos de defensas, de arrojo diezmado y sangriento contra el círculo de hierro que los sitia, y se abre el camino de la salvación, rompiendo las filas del vencedor ensorbecidos. Tiene que dejar un rastro de fuego en la imaginación de los contemporáneos y una aureola indeleble en los anales de la causa inspiradora de tan heroica temeridad. Esto habían hecho O'Higgins y los suyos, dándole ya la forma augusta de una tradición venerada. El pueblo se contaba la reciente hazaña con admiración casi supersticiosa. Sin medio de publicidad, la leyenda pasaba de boca en boca, penetraba en los hogares apartados, en las haciendas tranquilas, en las chozas de los inquilinos indolentes. Volaba como la oculta locomoción de las semillas que, sin que nadie las haya visto transportarse de un punto a otro, brotan y florecen como por encanto en parajes donde nadie las ha plantado. En pocos días, los hombres de Millán, de Ibieta, de Molina, de Vial, de Sánchez, de Astorga, agrupados como una aureola de constelaciones luminosas en torno del gran hombre de O'Higgins, habían llegado a encarnar el culto del pueblo por su deidad, la patria, que vive de sacrificios, como los dioses de la idolatría. En la imaginación popular, esa falange de héroes moviéndose entre el estruendo del cañón y de la fusilería, al resplandor de los incendios, en el clamoreo del combate y al quejar de los heridos, batidas las fuentes por los negros estandartes que habían clavado en las trincheras para indicar al enemigo su resolución de morir peleando. Tomaban las proporciones fantásticas de los encuentros que maravillaban a los niños, infundiéndolos el calor contagioso de la emulación por las heroicas acciones y por los estoicos sacrificios. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es un libro hecho poesía durante la reconquista de la independencia chilena. Pues sí, es un libro muy agradable, sobre todo para los chilenos, debe ser agradable. 1034 páginas, un libro excepcionalmente bien escrito, y es un libro que se usa allá en Chile
en las escuelas primarias. Muy interesante. Bueno, aquí concluimos la reseña. Es el libro de Durante la Reconquista, que se trata de la independencia de Chile, escrito por Alberto Bles Gana, que ya le vimos su semblanza, y un libro maravilloso. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.